armas espirituales, como dice San Pablo en 2 Corintios 10:4, equipados únicamente con la armadura de Dios, de la que Pablo habla también en Efesios 6, los primeros cristianos salieron a emprender la conquista del mundo. Un historiador evangélico británico, Michael Green, habla al respecto diciendo: Jesús comisionó a un pequeño grupo de 11 hombres para llevar adelante su obra y difundir el evangelio por el mundo entero. No se trataba de gente distinguida o ilustrada, y tampoco contaban con protectores influyentes. En su propio país no era nadie, y su nación no era sino una provincia de segunda categoría en el rincón oriental del mapa romano. De haberse detenido a pensar en sus posibilidades, y eso suponiendo de que creyeran que Jesús vivía y que su Espíritu Santo los acompañaría para capacitarlos para la tarea, sus corazones se hubieran sumido en el desaliento. Así de desfavorables eran sus perspectivas. ¿De qué manera podrían tener éxito? Pues pese a todo, lo tuvieron. Pero esto no debe sorprendernos. El Señor Jesús había advertido a sus discípulos diciendo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer toma y esconde en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Dijo que el reino actúa en los hombres como la levadura en la masa, que la fermenta de manera silenciosa e imperceptible hasta que termina leudándolo todo. Este relato es una evidencia más de la sobrenaturalidad de la obra de Dios. En un tiempo de crisis ministerial, Dios guió a Pablo a los campos donde obtendría sus mayores frutos misioneros. Lo hizo mediante una visión que respondió a 3 motivos específicos. Veamos, hermanos, cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas del pasaje, debemos recordar que, dado que originalmente los documentos del Nuevo Testamento no tenían un título, no decían carta del apóstol San Pablo a los Corintios o a los Romanos, los editores de las siguientes generaciones fueron poniendo el nombre y le pusieron aquí Libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero hay quien cuestiona el nombre diciendo: ni son todos los hechos, ni son todos los apóstoles, y sugieren que un nombre más adecuado hubiera sido Libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque si hay un protagonista en el libro de los Hechos, es el Espíritu de Dios moviendo a sus siervos a hacer la tarea que les encomendó. En este caso hablamos de Pablo en una crisis ministerial en donde tiene que buscar la dirección de Dios, y Dios le indica que vaya a Macedonia a través de una visión. Esta visión, hermanos, es una respuesta a 3 asuntos. El primero es una respuesta a una duda inquietante. Pablo era un hombre de visión y era un hombre de visiones, pero ninguna de estas cosas venían del propio Pablo. Su visión misionera era la visión del Dios misionero, y sus visiones eran revelaciones del Dios de las misiones respecto al cómo de la misión. En nuestro relato, Lucas emplea un nombre interesante para hablar de la visión. Usa la expresión orama que nosotros tenemos en español, por ejemplo, cuando hablamos de panorama. Panorama significa todo la escena completa. Se usa esta palabra en el mundo griego, por ejemplo, para descifrar desde un espectáculo hasta una visión divina o al estímulo que seguía esta visión. Pero como judío, Pablo sabía que desde la antigüedad bíblica Dios podía dar a conocer su palabra o darse a conocer él mismo por medio de los profetas o por medio de visiones. En Génesis 15:1 habla al patriarca Abraham, en Habacuc 2:2 le habla al profeta Habacuc, y utiliza estos medios para dar a conocer su voluntad. Esta es la razón por la que en un tiempo a los profetas se les llamó videntes. Si usted recuerda, el primer libro de Samuel, capítulo 9, nos habla de un episodio en la vida del futuro rey Saúl. Dice que a su padre se le perdieron unas burras y mandó a Saúl a buscarlas. Un hombre que salió a buscar unas burras y se encontró un reino. En ese escenario Dios lo llama para ser rey de Israel de forma excepcional, porque no era de la tribu de Judá, de donde tendría que venir la realeza. Pero hay comentaristas bíblicos que dicen, aunque era benjaminita, Dios permitió que lo ungieran como rey de Israel para que el pueblo supiera
lo que pasa cuando te sales con la tuya. Cuando nos salimos con la nuestra, hermanos, y no es precisamente la voluntad de Dios, hay consecuencias y pueden ser tremendamente dolorosas para las personas. Bueno, aquí Dios da a conocer su voluntad a Pablo a través de una visión, y como recordaremos, Pablo recibió varias visiones en su vida. Podemos recordar que durante su camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo. Dice, los que estaban con él oyeron un trueno, pero no entendieron una voz, y Pablo entendió que Dios le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos recordar también el caso de su visión cuando está en Jope y Dios le dice que va a mandar un varón que le devuelva la vista y que le va a decir lo que tiene que hacer. O también recordaremos la visión de Troas, donde Pablo sufría una especie de parálisis ministerial. Quiso ir a la derecha, el Espíritu Santo se lo prohibió. Quiso ir a la izquierda, el Espíritu de Cristo se lo impidió. Era como quitarle el canto a un jilguero, era como cortarle las alas a un águila, era como quitarle los pies a un guepardo. ¿Cómo podría cumplir su misión si el Espíritu Santo parecía cerrarle las puertas? El texto, hermanos, en el texto Lucas no habla ni de los sentimientos ni de los pensamientos de Pablo, pero seguramente el que enseñó a los creyentes orad sin cesar, aquel que decía orando en todo tiempo, en toda oración y súplica por el Espíritu, ponía en obra su propia enseñanza. Así que Pablo esperaba una respuesta y la visión se la dio. Pero no es necesario tratar de demostrar que cuando en el ministerio, a pesar de nuestros mejores esfuerzos e intenciones, las cosas no funcionan, nos sentimos frustrados. Nos recuerda a Charlie Brown, el adorable loser, quien en una viñeta aparece arrastrando su bat después de haber perdido otro partido de béisbol y diciendo: ¿por qué siempre perdemos si somos tan sinceros? Bueno, la sinceridad es importante en la vida y especialmente en la fe, pero no lo es todo. Una persona puede ser sincera con Dios y estar sinceramente equivocado. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio que llegaría el tiempo en el que algunos matarían a los cristianos creyendo hacerle un servicio a Dios. Y esto me permite recordar también la experiencia del padre José Borrás. Algunos de ustedes han escuchado su testimonio. Era un sacerdote español, valenciano él, quien era párroco en un barrio obrero, y de pronto llega una monja y le dice: padre, los protestantes llegaron y se están llevando familias a su iglesia, denos armas para luchar contra ellos. Él promete que lo va a hacer, pero se olvida de la promesa. Meses después vuelve la monjita y le dice: padre, usted nos prometió que nos iba a enseñar cómo debatir con los herejes. Oh, sí, lo voy a hacer. Él era profesor de una escuela primaria y dice que un día llegó un alumno muy misterioso con un libro y le dice: padre, este libro no es cualquier libro, es una Biblia, pero no es cualquier Biblia, es una Biblia protestante. Una mujer se lo dio a mi madre y mi mamá no sabe qué hacer con ella. Y dice el padre Borrás: ¿qué no sabe qué hacer con ella? Te voy a decir lo que hay que hacer con ella. Empieza a romperla ahí en el salón de clases. Rompió el Antiguo Testamento y se quedó con el Nuevo. Y entonces se acordó de su promesa: las herejías de los protestantes deben venir en su Biblia. Toma el Nuevo Testamento, se lo lleva a su cuarto, saca un Nuevo Testamento que tenía y dice: empieza a leer versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Y dice: y me encontré la misma palabra de Dios hablando a mi corazón. Entonces dice: los libros no siempre expresan lo que la gente realmente cree. Tengo que conocer una familia protestante. Y empieza a preguntar dónde hay unos protestantes, le dicen dónde, y llega con sotana y alzacuello. Y toca la puerta y la hermana que le abre la puerta se espanta, ¿no? Porque estamos hablando de la España de Franco. Entonces se espanta y le dice: no se asuste, señora, además de ser sacerdote soy profesor y quiero hacerles unas preguntas para saber lo que ustedes creen. Ok, está bien, pásele.
¿Por qué no bautizan a sus niños? ¿Por qué no oran por sus muertos? Preguntas generales. Y dice el esposo de la mujer, dice, me sorprendió, sabía la Biblia mejor que yo. Respondía citando de Biblia, la Biblia de memoria. Dice, entonces el hombre le dice, mire, yo soy un hombre iletrado, yo soy un hombre ignorante, pero si usted no tiene reparo, le hablo a mi pastor para que venga mañana y hable con usted. Claro que no tengo reparo, o sea, no iba a demostrar ningún temor. Y dice, pero la verdad, la preocupación o el interés más grande era saber cómo se visten los pastores. Bueno, los pastores nos ponemos el disfraz el domingo y el resto de la semana andamos de civil, ¿no? Entonces resulta que al siguiente día llega el pastor Beltrán, se apellidaba, y le hizo las mismas preguntas, y el pastor usó una táctica diferente. Leyó un pasaje de la Biblia y le respondía, y luego le volteaba la pregunta y le decía, ¿ustedes por qué oran por los muertos? ¿Ustedes por qué bautizan a sus niños? Al final dice el pastor, mire padre, es evidente que creemos diferente, pero podemos ser amigos. ¿Por qué no nos reunimos una vez al mes, escogemos un tema, lo estudiamos y lo debatimos amigablemente? Dice, y entonces el padre Borrás dijo, ganar un pastor, imagínate. No, dice, pues se enfocó en la idea de que iba a ganar al pastor. Dice, cada vez que debatíamos un tema y él decía, la palabra de Dios dice esto, y luego le devolvía la pregunta, ¿por qué si la Biblia dice eso, ustedes hacen lo contrario? Es que la doctrina ha cambiado, la doctrina ha evolucionado. Y el pastor le dice, no, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hay problema, hay un dilema entre escoger entre lo que dice Dios y lo que dicen los hombres, es menester obedecer primero lo que dice Dios. Dice, yo sinceramente pensaba que lo iba a convertir. Dice, pero después de 2-3 meses, alguien se estaba convenciendo, pero no era él. Dice, era yo. Y llegado el momento, él era un hombre sincero, y dijo, pero esto no me alcanza delante de Dios. Y sabía que tenía que tomar una decisión de entregarse a Cristo. Dice, el mayor problema fue ver a su mamá. Su madre, dice, él era valenciano, ya murió, y a Valencia se le llama el Vaticano Español, porque cada familia tiene o una hija monja o un hijo cura. Dice, mi madre decía, si mi hijo es representante de Cristo en la tierra, su humilde servidor es representante de la madre de Cristo en la tierra. Dice, y el mundo era un ruedo demasiado pequeño para su paseillo. Andaba partiendo plaza la mujer sintiéndose la representante de la Virgen, ¿no? Pues resulta que el hijo se hizo protestante e iba a dejar el sacerdocio. La mujer le lloró, le rogó, se le arrodilló, abrió los brazos en cruz para que siguiera en la iglesia donde lo habían educado. Y cuando vio que no lo iba a cambiar, se levantó y cambió de táctica y le señaló la puerta. Le dice, si vas a seguir con esas doctrinas, cuanto antes te vayas, mejor. No queremos un protestante entre nosotros. Y dice José Borrás, mi madre llora la luz de sus ojos, me estaba echando de la casa. Se acercó a la puerta, piénsalo bien, si sales no volverás a entrar aquí. Y se acordó de un texto que le enseñó el pastor Beltrán, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Dice el padre Borrás, yo era sincero, totalmente sincero. Dice, hasta que me di cuenta que eso no te alcanza para mucho. Bueno, Pablo era sincero, y el episodio de Troas es un buen ejemplo de la importancia de la dependencia de Dios. De modo que, al margen de nuestros propios desafíos ministeriales, el servicio del reino nos lleva a situaciones similares a las de los hombres de la Biblia, y una de las cosas que ellos nos enseñan es cómo enfrentar los silencios de Dios. Oswald Chambers, un capellán del ejército británico del siglo pasado, vivió hace 100 años, decía,
Siempre que Dios te dé una visión, dice, ponte bajo la sombra de su mano, Isaías 49:2. Y el deber de la mujer o del hombre de Dios es estar quieto y escuchar. Existe una ceguera que viene del exceso de luz, una visión, y luego cuando Él te dé una visión y estés en la oscuridad, espera. El Señor obrará en ti de acuerdo a la visión que te haya dado, si esperas el tiempo apropiado. Nunca trates de ayudarlo a cumplir su palabra. Abraham experimentó 13 años de silencio, pero durante ese tiempo supo vivir por encima de su sentido común, por encima de su autosuficiencia. Tan pronto como Dios se vuelve real para nosotros, las personas en quienes confiamos pierden su brillo y se convierten en sombra de la realidad. Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, en Génesis 15, pero pasan los años y parece que la promesa envejece como ellos. La mujer tenía 90 años, él tenía casi 100. Y Dios les dio, antes de eso, Sara le dice a Abraham, pues hay otra manera de tener hijos. Y estaba en el Código de Hammurabi. Debemos recordar, el Código de Hammurabi es la constitución más antigua del mundo, que se escribió en la ciudad y en el tiempo de Abraham, en Ur de los Caldeos. Y allí se establece que si una mujer no puede darle descendencia al marido, puede dárselo a través de una esclava. No era ni legal ni moral, pero iba en contra de la promesa. Pasaron 13 años entre el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac. Y en esos 13 años no hay una palabra que Dios le diga a Abraham, o al menos la Biblia no registra una sola. Y dice Chambers, estos 13 años llevaron a Abraham a vivir por encima de su autosuficiencia, de su sentido común, para confiar de esa manera en Dios. Y dice Chambers, tan pronto como Dios se vuelve real, las personas en quien confías pierden su brillo. Mi primera experiencia pastoral fue cuando yo tendría 18 años, soltero, y mi iglesia estaba fuera de Torreón, a 30 kilómetros de Torreón, en un ejido que fue la iglesia que me alcanzó para Cristo. Yo iba todos los domingos allí. Es una iglesia interesante porque la mitad de los miembros eran bautistas y la otra mitad de las asambleas de Dios. Pero era lo mejor de dos mundos. El celo de la oración, en el evangelismo, en el testimonio, en la alabanza, en el amor a los pastores de los pentecostales, y también el celo por la doctrina de los bautistas. Era lo mejor de dos mundos. Y un día llegué a un culto y me dice la hermana que me ganó para Cristo, la hermana Pilar, me dice, vino en la mañana una señora japonesa llorando y preguntando por usted. ¿Por mí? Sí. ¿Una mujer japonesa? Sí. No tengo idea. Pero estaba llorando. Y yo sí tuve temor de decir, va a decir a estos hermanos, ¿en qué anda metido? ¿No? O sea, y ya después supe que era la esposa de un compañero de trabajo que quería hablar conmigo porque tenían problemas matrimoniales. Y pues yo, ¿qué les voy a enseñar? Entonces voy con el hermano que predicaba en la iglesia, el hermano Luis Hernández, perdón, y le digo, hermano, pues pasó esto, y quiere que hable con ella. Y me dice el hermano Luis, bueno, pues voy a estar orando por ti, Dios te bendiga. Yo esperaba que me dijera, no, pues te acompaño, vamos a hablar. No, voy a orar por ti, que Dios te bendiga y que Dios te use. Hermanos, me mandaron a la guerra sin fusil, pero uno tiene que confiar en Dios. Y al final fue una experiencia de mucha bendición. Ella se llama Guadalupe Kanagusiko, es hija de un predicador japonés de la iglesia del Nazareno, allá en el área carbonífera de Coahuila, en el área de Monclova. Fue mi primera experiencia, y dice Oswald Chambers, si Dios te da una visión y no hay una voz, espera. Dice, y cuando confías en Dios, el brillo que tenían otros desaparece para recordar cuál es la fuente de nuestra luz. Hay una segunda enseñanza.
Estamos hablando, hermanos, de una respuesta divina a una gran interrogante, y es la respuesta a una necesidad angustiante. La visión del varón macedonio no solo respondió a las interrogantes de Pablo, dio respuesta a la necesidad más grande del mundo. Respondió a la necesidad humana de Dios, expresada en el clamor del macedonio. Un clamor que llamaba a la puerta y al corazón del apóstol San Pablo. Y es que, lo reconozcamos o no, todos los hombres tenemos necesidad de Dios. Usualmente buscamos satisfacer esa necesidad con las cosas que nos rodean, y fue la razón por la que Blas Pascal, un erudito que vivió hace 300 años, él inventó las matemáticas porque su papá no le quería enseñar matemáticas. Hemos hablado de él. Estudiaba gramática, latina y francesa, y le decía al papá, le rogaba, enséñame matemáticas. No, ese es un premio. Para mí era un castigo, hermanos. Para mí era un castigo, para él era un premio. Y como no se las enseñó, las inventó. Dice, un día fue el papá de Blas Pascal y vio sobre su hombro y estaba escribiendo ecuaciones. Y se aterrorizó. Y va y le habla al maestro de matemáticas más famoso de la ciudad y le dice, mira lo que está haciendo. Ya va y le dice, pues estas son derivadas, estas son ecuaciones de primer grado, segundo grado. O sea, inventó las matemáticas. Creo que todavía hay una ecuación que lleva su nombre, inventó la computadora también. Pero la segunda parte de su vida abandonó toda, él era filósofo, matemático, abandonó todo para conocer a Dios, para buscar a Dios. Él escribió en uno de sus libros, hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora solo quedan marca y huella vacía, que en vano intenta llenar el hombre con lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no recibe de las cosas presentes, pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo absoluto e infinito solo puede llenarse con un objeto infinito, solo puede llenarse con Dios. Si rechazamos su ofrecimiento, moriremos de hambre o de frío o de sed, pues aceptar o rechazar el Evangelio es nuestra opción. Esa necesidad puede aplicarse de muchas formas. Existe, hermanos, un fenómeno muy curioso que los montañistas conocen en algunas víctimas de hipotermia. Se le llama desnudo paradójico o frío estúpido. Ocurre cuando una persona está a menos 17 grados centígrados, esa persona empieza entonces a quitarse la ropa porque su cuerpo trata de compensar el frío y siente una ola de calor, y en el momento en que más necesita conservar el calor, la persona se empieza a desnudar, está delirando, está fuera de su sentido. Y frecuentemente cuando se encuentran a montañistas semidesnudos se piensa que fueron víctimas de abuso sexual, pero es un fenómeno paradójico. En el momento en que más deben abrigarse es cuando se desnudan. En el momento en que una persona necesita más de Dios, frecuentemente es cuando más lo rechaza, cuando más siente repudio por el Evangelio. Pero la Biblia, hermanos, no le faltan palabras cuando describe nuestra realidad. La describe también como una intensa sed, pues la hidratación es la necesidad más vital para un ser humano. Carlos Spurgeon la describía de la siguiente manera: la sed es un anhelo insaciable de algo que es esencial para la vida. No hay modo de razonar con ella, ni de olvidarla, ni despreciarla, ni vencerla con indiferencia estoica. La fe se hace notar. Todo hombre ha de ceder ante su poder. Y del mismo modo ocurre cuando el deseo divino que la gracia de Dios crea en el corazón de los hombres regenerados, cuando pueden experimentar esa sed. Usted recordará al salmista diciendo: mi alma tiene sed de Dios vivo. O cuando decía, será saciada nuestra alma. Solo Dios puede producir sed de Dios. Y la sed de Dios solo se puede saciar con Dios. Cuando Jorge era chico y tenía sed, un día le dijo a su mamá: tengo sed.
Ah, sí, le dio un vaso de agua. No, pero tengo sed de coca. Bueno, la sed de coca se sacia con coca. La sed de agua se sacia con agua. El hambre de pan se sacia con pan. El hambre y la sed de Dios, solo Dios los puede saciar. Esto nos lleva, hermanos, a reconocer que solo Dios puede producir una sed así, y esa sed solo puede saciarse con Dios. Fíjense lo que decía Agustín de Hipona de su testimonio de conversión. Él vivió hace 1500 años y fue el pensador cristiano más grande de la antigüedad. Hay personas que pueden sorprenderse citar a un santo católico, entre comillas, pero la verdad, hermanos, es que Agustín no era católico en el sentido que entendemos ahora. Era cristiano primitivo, y el concepto de catolicidad significaba que la cristiandad primitiva conservaba la misma doctrina. Todavía no tenía apellido, todavía no era católico romano. Bueno, Agustín de Hipona dijo sobre su conversión: tarde te amé, oh belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé y me has llamado insistentemente, y has suprimido mi sordera. Has brillado con tu luz y has apagado mi ceguera. Has emanado tu fragancia y me he quedado sin aliento, y he suspirado por ti. Te he conocido y he tenido hambre y sed de ti. Me has tocado y he sido encendido por tu paz. Pero regresando a nuestro texto, la ciudad de Troas era un puerto para las naciones, una puerta giratoria del mundo antiguo. Por esa puerta se iba de Macedonia a la provincia de Asia y viceversa, de la provincia de Asia a Macedonia. Su ubicación fue crucial para penetrar al mundo grecolatino, y fue justamente allí donde Dios llamó a Pablo para establecer la etapa más fructífera de su ministerio. Desde él saldrían, dice Hechos 19:27, a trastornar al mundo. Desde allí saldrían, como dice San Pablo en Romanos 15:19, a llenarlo todo con el nombre de Cristo. Con un propósito tan claro, es extraño que se haya discutido tanto sobre cuestiones periféricas del relato. A muchos les parece más interesante sus sombras y sus silencios que sus luces y sus certidumbres. Unos preguntan cómo impidió el Espíritu Santo predicar a Pablo en la provincia de Asia y en Bitinia, si fue mediante un profeta, una visión, a través de una enfermedad. Otros, con una imaginación demasiado fértil, sugieren que el famoso varón macedonio no era otro que el mismísimo Alejandro el Grande, el hombre que quiso casar al oriente con el occidente. Esta conexión luce seductora y hasta cierto punto razonable, porque el nombre completo del puerto donde Pablo estaba era Alejandría Troas. Tesalónica era el nombre de la hermana de Alejandro. Filipos era el nombre de su padre. Pero mire, no se complique, por favor. Aquel al que el mundo llama el grande, la Biblia le llama el chivo. Daniel capítulo 8, versículo 5. Otros, delirando sin control y confundiendo la provincia de Asia con el continente asiático, dicen que si el Espíritu Santo no hubiera detenido a Pablo, hubiera llegado a China y ahora los chinos nos estarían evangelizando. Quienes dicen eso padecen de eurocentrismo, es decir, la cuna del cristianismo somos nosotros, de aquí salió a ganar el mundo. Pues hermanos, hay una historia de un chino que un día supo, en el siglo XIX, de un país que se llama Uruguay, y él juntó una ofrenda y se la dio a un misionero y le dijo: estoy dando esta ofrenda para que se siembre una iglesia en Uruguay. Y lo hizo. Y hermanos, yo no tendría ningún problema de que un chino me evangelizara, aparte que tengo chinos en mi familia. Entonces me parece mucho eurocentrismo. No hubieran llegado a China, imagínate que los chinos se evangelizaran.
pues si Dios los usa, ¿cuál es el problema? No tengo problema con eso. Pero especular sobre estas cuestiones es más gastar el tiempo en chucherías exegéticas. Eso nos aparta del verdadero mensaje. El verdadero mensaje es que el futuro de la humanidad estaba en juego. De modo que lo único importante es que Dios está abriendo la puerta al Evangelio. Lo único importante, dice San Pablo, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nada más y nada menos que eso. Pero fuera de especulaciones, lo que el texto dice con toda claridad es que el varón rogó a Pablo: pasa y ayúdanos. Ayudar significa socorrer, apoyar. De forma sustantivada es la palabra que se usa para hablar de las cuerdas que amarraron la nave que finalmente zozobró y llevaba a San Pablo a Italia, allá en Hechos capítulo 27-17. La ayuda más grande que Pablo ofreció a Macedonia y que usted y yo podemos ofrecer al mundo es el Evangelio de Jesucristo. Los refuerzos, entre comillas, que ciñen a este mundo para llevarlo a un buen puerto antes de que el propio mundo zozobre son los lazos del amor de nuestro Salvador. Hay una tercera y última enseñanza. El texto nos habla de una respuesta esperada y era la respuesta a un propósito sublime. La visión del varón macedonio era una visión inimaginable. Era la imagen visible de la voluntad redentora del Dios invisible. Hace unos momentos decíamos que no es exagerado afirmar que el primitivo cristianismo y su crecimiento fueron un auténtico milagro, pero nunca ha faltado quien cuestione este hecho. Se cuenta de un tipo que decía: pues es clara la razón por la que el cristianismo creció. Cualquiera, incluso yo, que invente una religión que predique el amor, tendrá éxito inmediato. Va a haber gente que lo va a seguir. La persona a quien le estaba diciendo esto le dice: bueno, me parece interesante su propuesta. ¿Por qué no escoge usted a 12 de los hombres más ignorantes que conozca para confiarles sus enseñanzas? Hay que estén dispuestos a morir por ellas. Alimente a 5,000 con un solo desayuno. Sane a algunos enfermos. Resucite unos cuantos muertos. Calme una tempestad. Hágase crucificar. Resucite al tercer día y venga y hablaremos de su teoría. Es decir, absurdo, sí es un mensaje de amor, pero nadie pudo inventarlo. Contra toda lógica, desde sus mismos orígenes el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, el Evangelio son las buenas nuevas de que Jesucristo, y en pro de nuestra redención, se ha introducido en nuestra propia historia personal. Yo no sé usted, hermano, hermana, yo no andaba buscando a Dios, yo no andaba preguntando por Él, no me interesaba el tema, pero Él me salió al encuentro y me dijo: no tienes que hacer nada para que te ame, ni tienes que dejar de hacer nada para que te ame. Yo ya te amo, pero no puedo dejarte así. Tengo que cambiarte a la imagen de mi Hijo. Independientemente de si usted viene de un trasfondo evangélico o no, la verdad es que todos participamos de la misma experiencia, porque Dios no tiene nietos. Si usted es hijo de Dios, sus hijos no son hijos de Dios. Tienen que tomar una decisión por Cristo ellos en su momento. Dios solo tiene hijos y nos sale al encuentro y nos llama al Evangelio. De hecho, el Evangelio, decíamos, es esto: Dios introduciéndose en nuestra propia historia. Es realmente asombroso que sin patrocinadores poderosos, sin un mensaje cómodo y grato para todos, los cristianos lograran conquistar el mundo. El mensaje cristiano era tan paradójico que el mismo apóstol San Pablo decía: la locura de la predicación. Pero el mundo puede ser indiferente a los locos. El mundo puede tolerar a los locos. A los cristianos no los toleraba. A donde quiera que iban, eran resistidos como disolutos, ateos, depravados,
Su mensaje pregonaba a un criminal crucificado. ¿Y a quién se le ocurrió semejante mensaje para ganar al mundo? Para los griegos, esta historia mostraba la estupidez de la nueva fe. Para los romanos, su debilidad e ineficacia, mientras que los judíos no podían admitirla de ninguna manera. Para judíos como para gentiles por igual, los cristianos resultaban ofensivos tanto por sus doctrinas como por la conducta que se les atribuía. Los cristianos tuvieron que soportar todo en aras de ganar a algunos para Cristo. Pero por ofensivo o poco práctico que pudiera ser el pensamiento o el mensaje del crucificado, Pablo entendió que no había otro mensaje que comunicar sino ese. Les dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el Evangelio, dice, no fui con palabras de sabiduría ni persuasivas, no hablé con vosotros con alguna palabra de sabiduría, sino para predicar entre vosotros a Cristo y a este crucificado. He contado varias veces la historia de Stanley Jones, el evangelista más grande del siglo pasado. A los norteamericanos no les gusta esto porque ellos dicen, no, el más grande fue Billy Graham. Bueno, Stanley Jones no solo predicaba, sino sembraba iglesias e hizo su obra en la India. Cuando él llegó a la India y empezó a predicar a los parias, la casta de los pobres en la India, la casta más pobre, dice, era muy fácil que se convirtieran. Aquí hay mucha gente en la India, en Querétaro ahora, y usted puede saber de qué casta vienen por su color y su estatura. Digo, guardando el sentido de proporción, pero ocurre en México. Entre más bajito es uno y más moreno, generalmente viene de un trasfondo menos favorecido. Entre más alto y más blanco sea, generalmente viene de un trasfondo socioeconómico más favorecido. No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, así es el mundo. Esa es la realidad, hermanos, así funciona, y en la India también. Y entonces Stanley Jones pensó, hay que ganar a los brahmanes, los actores de Bollywood. Usted ve mujeres de ojos grandes, muy atractivas, son de las castas más altas, gente más blanca. Pero dice Stanley Jones, encontré a los rivales intelectuales más formidables que conocí en mi vida. Era gente muy inteligente y muy brillante. Y él se deprime y decide volver a Estados Unidos. Allí él era un hombre de oración, y yo creo que lo que él dice que Dios le dijo es cierto. Dice que orando Dios le dijo, Stanley, tú tienes un problema. Tú predicas al cristianismo y tu mensaje no es el cristianismo. Tu mensaje es Cristo. Y dice, y cayeron las vendas de mis ojos. Volví a la India y me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y pudo producir un impacto tan tremendo entre los indios. Incluso llegó a decir en alguna ocasión, dice, en la India hay una ceremonia que describe nuestra tarea en este país. Dice, cuando una chica se va a casar, dice, la ceremonia empieza cuando sus amigas, con cantos y con danzas, la llevan a la casa del novio. Ella entra, dice, hay una fiesta y ahí se va a consumar el matrimonio en algún momento en la noche. Y decía, me hace pensar en nuestra tarea en la India. Nuestro trabajo es tomar de la mano a la India y llevarla a Cristo para que caminen juntos por el resto de la eternidad. Me hace pensar en nuestra amada nación, vejada, violentada, violada, vestida con un manto de violencia. Pero nos recuerda, nuestra tarea es tomar de la mano a nuestra amada patria y llevársela a Cristo para que caminen juntos el resto de la eternidad. Como conclusión, ¿qué nos enseña este relato? Quiero que nos enseñe cuando menos tres cosas. Primero,
que la frustración por los silencios de Dios es un elemento inseparable del servicio al reino. Cuando se intenta alcanzar a otro grupo, tanto las barreras del idioma, de la cultura, de la mentalidad del grupo, puede hacernos sentir que no somos las personas adecuadas para este trabajo, que nos esforzamos en vano. Y entonces pensamos que esa tarea debe hacerla un profesional, una persona que entienda bien de esta tarea, que esté entrenada para ella. Pero abundan los ejemplos bíblicos de profetas anónimos, de individuos que sin título ni credenciales aparecieron en la crónica bíblica, compartiendo la misión, cumpliendo la misión, compartiendo la palabra divina y luego desapareciendo de la crónica para vivir a sus vidas anteriores, sin que el Señor haya perpetuado su nombre. Así que si en verdad queremos hacer la voluntad de Dios, es necesario aprender que su obra, Él debe anular nuestras sabidurías, nuestras experiencias, nuestras autosuficiencias para llevarnos a depender solamente de Él. Cuando digo esto recuerdo al hermano Pedro García, creo se llama, Pedro Rodríguez, un ex diácono de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, un tipo muy alto, una voz impresionante, y contaba que en alguna ocasión los varones de la iglesia quisieron ir a evangelizar a la colonia Guerrero, que es una colonia difícil en la Ciudad de México. Ahí está la primera iglesia bautista, y dice, pues vamos de dos en dos, pues se pone difícil, uno le echa la mano al otro, o en el mejor de los casos uno habla y el otro ora. Y dice, y van por parejas y llegan a un barrio feo ahí en la colonia Guerrero, y dice, y de pronto empiezan a escuchar gritos, ya le están pegando a uno de los hermanos, ¿no? Y ahí van corriendo. Dice, no, era al revés, estaba el otro, al que le estaban evangelizando, parado contra la pared, y un diácono usaba la Biblia como si fuera una pistola. Es que tienes que arrepentirte, es que... Y ayer le dicen, tranquilo, o sea, ¿cómo lo vas a convencer a gritos? Y empieza a llorar el diácono. Es que yo quisiera que entendiera lo que yo he conocido. Y el hombre se conmovió y dijo, me conmueve que llore por mí, voy a ir a la iglesia. Me interesa, o sea, si estás llorando por mí, tengo interés de saber de qué me está hablando. Tenemos que recordar, debemos depender de Dios, de sus recursos. La segunda cosa que entendemos es que el texto nos enseña que pasa y ayúdanos es un llamado vigente porque todavía hay macedonios que deben ser alcanzados. En las sendas de la gracia, un varón macedonio puede convertirse en un varón queretano. Querétaro se ubica en la ventana 1040 de México, la zona menos receptiva al evangelio. Aquí los grupos no católicos somos el 3.2%, incluidos todos, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo, todos, 3.2%. De ese tamaño es el reto, pero ese tamaño también es la oportunidad. Entendemos que la tarea es nuestra, pero entendemos también que el dueño del reino puede añadir y usar en la tarea a quien él quiera. Yo no sé si usted sepa, el primer predicador bautista que llegó a Querétaro fue en 1827. Era un escocés llamado Diego Thompson, quien llegó como colportor, como vendedor de Biblias, y estuvo aquí en Querétaro. Incluso hay un registro donde habla de cuántas Biblias vendió, cuántos Nuevos Testamentos, cuántas porciones del Antiguo Testamento. En México no es muy conocido, salvo que abrió dos escuelas, una en la Ciudad de México y otra en Mérida. Pero en Sudamérica es otra historia. En Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, es el padre del sistema de educación pública de las repúblicas bolivarianas. Cuando él llegó, Sudamérica había ganado su independencia y supieron que era un educador, y él estableció un sistema de educación pública que sigue vigente hasta el presente. Entonces, aunque es desconocido entre nosotros, llegó a Querétaro en 1827 y estuvo compartiendo la palabra de Dios.
Los macedonios, hermanos, lo entendieron cuando Pablo predicó y se unieron a sus hermanos judíos en la empresa misionera, unieron sus recursos espirituales, ministeriales, económicos, para demostrar y extender el reino de Dios. Probaron que la esperanza cristiana en una humanidad regenerada no es un sueño de opio, no es una ilusión, no es una utopía, es una fraternidad en donde el judío y el gentil, el rico, el pobre, el hombre, la mujer, el anglo y el hispano pueden ser realmente hermanos. Y la tercera y última enseñanza del texto es que de la visión de Pablo era una clara evidencia de la decisión de Dios de reconciliar consigo al mundo, de una voluntad y una misión que serían el fundamento y la meta del ministerio del propio Señor Jesucristo. 7 siglos antes de que Cristo viniera a la tierra, el profeta Isaías diría: no basta con que seas mi siervo solamente para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel, ya que yo haré que seas luz para las naciones, para que lleven mi salvación a todas las partes más alejadas de la tierra. En síntesis, cuando Dios pone este peso de gloria en nuestro corazón, podemos entender y debemos poner por obra las palabras de Carlos Spurgeon, quien decía: el hombre que ha sido guiado por el cielo no puede ser detenido por nadie. Ha sido tocado por Dios y nadie puede impedirle predicar. Volará sobre alas de águila y nadie lo podrá encadenar a la tierra. Hablará con voz de un serafín y nadie podrá cerrar su boca. ¿No es la palabra como fuego dentro de mí?, preguntaba el profeta Jeremías. ¿Debo callar cuando Dios ha colocado su palabra en mí? Cuando un hombre hable en conformidad con lo que el Espíritu le da a hablar, siente un gozo nuevo y ansía predicar otra vez. Yo creo que los que predican una sola vez y piensan que han cumplido con la tarea no han sido llamados para una obra grande. Si Dios ha llamado a alguien y le impuso a predicar constantemente, sentirá que debe predicar en medio de las naciones las inescrutables riquezas de Cristo. Hace unos años, lo había comentado la semana pasada, llegó a la iglesia una mujer de unos 70 años que había estado en otro grupo, y llega y me dice: a mí me profetizaron que iba a ser profeta de las naciones. Pues felicidades, hermana. ¿Por qué no empieza en Pie de Gallo? No, Pie de Gallo es un lugar que huele a puerco, a vaca, a pollo, ¿cómo cree? O sea, usted quiere que la manden de misionera a París, a Milán, a Nueva York, a Tokio. O sea, quiere un lugar bonito que huela bien. La obra se hace donde Dios lo manda a hacerla. Hoy en día hay una moda entre los grupos evangélicos y es hacer turismo religioso. Fulano, fulana quiere ir a predicar a la India 3 meses y hay que cooperarse para que vaya y predique allá, y va y se pasan unas buenas vacaciones. Normalmente es turismo religioso. Hay casos excepcionales que sí, reconocemos que es llamado de Dios, pero hermanos, eso de te vas 3 meses a otro país y luego regresas, dice Spurgeon, el que va y predica una vez y cree que cumplió, dice, no ha sido llamado a una tarea grande. El que ha sido llamado por Dios va a predicar y cuando termine tendrá deseos de volver a hacerlo y de compartir con el mundo las inescrutables riquezas de Cristo. Un pasaje tan interesante que no fue escrito para satisfacer la curiosidad de nadie, pero tengo que reconocer mi propia curiosidad. Y a mí siempre me intrigó por qué el Espíritu Santo le impidió a Pablo a ir a Asia. Bueno, voy a Bitinia, le impide ir a Bitinia, le cierra las puertas. ¿Por qué? Y hay un comentarista bíblico que dice: si usted se fija en el mapa de esa región, va a encontrar que hay un círculo de las iglesias que Pablo estableció, cuyo centro era Éfeso. El Espíritu Santo no anuló la eficacia del ministerio de Pablo,
lo potenció trazando un círculo para dedicar después de más de 3 años predicando en Éfeso, que sería la cuna de sus más grandes frutos ministeriales. Allí Pablo alcanzaría el propósito de Dios para ganar a los gentiles para Cristo. Una ciudad difícil, idolátrica, tenían el culto de Artemis, a la que la Reina Valera 60 traduce como Diana, pero Pablo, después de hacer toda la tarea que Dios le mandó rodeando a Éfeso, potenció la eficacia de su ministerio en ese lugar y le permitió que un día usted y yo pudiéramos llegar a los pies de Cristo. Un pasaje interesante, pero al final un testimonio de lo que Dios puede y quiere hacer con gente como nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar, Señor, la verdad de tu corazón, un corazón amoroso que, Padre, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Permítenos, Señor, dar testimonio primero con la vida y luego con la palabra. Te lo rogamos en Cristo.